vengo no solamente a esta audiencia en mi condición de ministro del Interior, sino que además vengo como ciudadano que ha venido trabajando durante la última década por los derechos de las víctimas. Y quisiera, dado que el cuestionario que se nos ha sido entregado tiene justamente que ver con los derechos de las víctimas, hacer una muy breve introducción, porque me parece que esa es la mirada que nosotros creemos debe dársele a este examen de constitucionalidad de la Ley 1820. Hace justamente una década el país estaba entusiasmado con la idea de lograr la finalización del conflicto por la vía de una victoria militar. Y por lo tanto, hablar de los derechos de las víctimas parecía algo exótico. Yo me atrevería a decir que en ocasiones parecería incluso en aquel entonces una herejía. Sin embargo, desde el Congreso de la República impulsamos sin éxito una vez y luego con éxito un estatuto que consagrara los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y desde aquel entonces defendíamos la idea de que el número de víctimas existentes en Colombia, la gravedad del conflicto armado interno exigía una política pública desde la perspectiva de la justicia transicional para atender, para satisfacer, para materializar los derechos de las víctimas. La Ley 1448, que esta Corte dictaminó como constitucional y de la cual además ha venido haciendo un estricto seguimiento a su cumplimiento, es, como lo han dicho varios de los actores involucrados en el proceso de paz, el primer paso que permitió que hoy los colombianos contáramos con un acuerdo que le haya puesto fin a la confrontación militar entre las fuerzas del Estado colombiano y las FARC. Y vale la pena traer a colación el concepto que en aquel entonces defendimos y que por fortuna fue aprobado en el Congreso de la República, del sentido de la reparación tanto patrimonial como no patrimonial que debe alcanzar a las víctimas del conflicto armado. Y también me parece importante mencionar la definición que se hizo en la Ley 1448 de la víctima del conflicto armado. Se dijo que víctima sería aquella persona que haya visto menoscabados sus derechos y que esos derechos hagan parte de las infracciones al derecho internacional humanitario y también de las graves y manifiestas violaciones a los derechos humanos. Y destaco la expresión grave porque sé que esta mañana alguno de los intervinientes señaló que la expresión grave era una redundancia. No, la expresión grave ha sido una expresión que se ha estilado en los tribunales internacionales que defienden los derechos de las víctimas, que han sido además instituidos para defender ante el mundo los derechos de las víctimas. Luego, esa concepción que se introdujo en la Ley 1448 nos parece que tiene un enorme sentido en el juicio de constitucionalidad que ustedes hoy tienen a su consideración y que irradia todo lo que se ha venido haciendo desde la firma del acuerdo final. Me refiero a la Ley 1820, me refiero al Acto Legislativo 1 del 2017 y me refiero también al proyecto de ley que radicamos ayer que desarrolla lo que hicimos en el acto legislativo que crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Luego es un poco la mirada de los derechos de las víctimas la que quiero proponerle a la Honorable Corte Constitucional para que bajo esa perspectiva ojalá tomen la decisión de declarar exequible la Ley 1820 del año 2016
más conocida como la Ley de Amnistía. Dicho esto, y proponiendo esa mirada de análisis, quisiera pasar a dar respuesta al cuestionario que nos fue presentado. La primera pregunta que se nos ha hecho dice lo siguiente: ¿desconoce los derechos de las víctimas que el tiempo durante el cual los amnistiados o indultados tienen la obligación de comparecer al sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición sea únicamente de 5 años siguientes a la concesión del beneficio? Nosotros quisiéramos responder a esa pregunta en el sentido de que ello hace parte de la libertad de configuración normativa del legislador. Nos parece que el Congreso de la República tomó una decisión razonable en ese sentido. Creemos que un plazo de 5 años para el comparecimiento y para el ofrecimiento de verdad, so pena de la pérdida de beneficios de las personas que están obligadas a comparecer a la Jurisdicción Especial para la Paz, es un término razonable. Alguien decía en alguna de las tantas reuniones que sobre estos temas hemos sostenido que la principal garantía para los derechos de las víctimas es que existan decisiones de fondo en la Jurisdicción Especial para la Paz, para que no ocurra lo que desafortunadamente ha venido ocurriendo con la aplicación de la Ley 975, que hoy, no obstante la cantidad de causas abiertas en ellas, las sentencias en firme son muy pocas. Y son justamente en las sentencias en las que se reconocen en mayor medida los derechos de las víctimas. Luego, nos parece que ese plazo de 5 años es un plazo razonable y es un plazo además que le permite a la Jurisdicción Especial para la Paz avanzar en sus investigaciones, pero sobre todo tener también unos plazos razonables para tomar decisiones bajo el entendido de que son esas decisiones de fondo las que representan la mayor garantía para los derechos de las víctimas, porque son en ellas, en las sentencias, en las que seguramente se definirán obligaciones a cargo de los perpetradores de las graves violaciones a los derechos humanos, o quizás también eventualmente del Estado, para garantizar los derechos de las víctimas. La segunda pregunta que se nos ha formulado dice lo siguiente: ¿infringe los derechos de las víctimas que la conservación de amnistías e indultos y de la libertad derivada de la aplicación de estos beneficios no se halle expresamente condicionada a la colaboración con el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición? Frente a esa pregunta tenemos varios comentarios. La primera de ellas: el artículo 6 en su numeral 5 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, señala expresamente que al finalizar un conflicto armado, las autoridades públicas deberán otorgar la amnistía más amplia posible. Luego, la Ley 1820, en la medida en que es posterior a la finalización del conflicto armado, está cumpliendo ni más ni menos que con ese estándar internacional, pero diríamos que ese es un extremo, y el otro extremo está previsto justamente en la Ley 1820. Me permito muy brevemente leer el primer inciso del artículo 10 de la Ley 1820. Dice lo siguiente: deber de investigar, refiriéndose a las obligaciones del Estado colombiano, deber de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar. Lo previsto en esta ley no se opone al deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz. Decía entonces que tenemos dos extremos. De una parte, el cumplimiento del Protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, en tanto la finalización del conflicto armado y la necesidad de otorgar la mayor amnistía posible. Pero del otro también las obligaciones del Estado colombiano de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Y en medio, digamos, de ese par de extremos,
habría que mencionar el artículo 14 de la propia ley 1820, que garantiza los derechos de las víctimas y que está inserta en los principios de la ley 1820 y por lo tanto irradia la totalidad de este texto normativo. Habría que decir también que la propia ley 1820 consagra la amnistía de iure para el delito propiamente político y sus delitos conexos, pero consagra una figura intermedia entre lo que puede ser sujeto de la amnistía y entre lo que no es amnistiable, que tiene que ser de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y que es aquello que tiene que ser examinado por la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y esto me lleva a mí a señalar que ustedes, a nuestro modo de ver, tomaron una decisión afortunada. Y esa decisión tiene que ver con el reconocimiento de la figura de la prejudicialidad para que el examen de constitucionalidad de la ley 1820 esté precedido del examen de constitucionalidad del Acto Legislativo 1 del 2017, que crea el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y lo digo por dos razones, de muchas otras que seguramente existen. La primera de ellas tiene que ver con lo que señala el inciso 9 del precitado acto legislativo. Señala el inciso 9 del artículo 5 del precitado acto legislativo, que dice expresamente lo siguiente: la ley regulará, entre otros, los principios, organización, competencias, entre ellas por el factor personal, procedimientos, participación de las víctimas, subrayo participación de las víctimas. Luego, digamos que lo que dice la ley 1820 en términos de garantías de los derechos de las víctimas, el estándar internacional frente a los delitos que no pueden ser amnistiados y en todo caso la obligación de comparecer a la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que hace es, bajo esta perspectiva y además bajo la adopción de la decisión de ustedes de la prejudicialidad, lo que hace es garantizar los derechos de las víctimas. Me parece que este inciso 9 del artículo 5 del acto legislativo así lo señala expresamente. Luego me parece que no hay lugar a pensar que se infrinjan los derechos de las víctimas por el hecho de la conservación de los beneficios derivados de la ley de amnistía, toda vez que ellos son susceptibles de perderse en la medida en que no se cumplan las condiciones del sistema. Por lo tanto, si se entiende la ley 1820 como parte del sistema que está creando el Acto Legislativo 1 del 2017 y las garantías insertas en él frente a los derechos de las víctimas, no hay lugar para pensar que la preservación de la amnistía vaya en detrimento de las garantías de los derechos de las víctimas. La tercera pregunta señala lo siguiente: teniendo en cuenta que la amnistía implica la extinción de las acciones civil y de indemnización de perjuicios derivadas de la conducta punible, así como la responsabilidad frente a la acción de repetición cuando el amnistiado haya cumplido funciones públicas, ¿en qué condiciones corresponde al Estado asumir la indemnización pecuniaria a favor de las víctimas? Desde la Ley 1448 hemos venido señalando expresamente que la primera responsabilidad de reparación a las víctimas corresponde al perpetrador de las graves violaciones a los derechos humanos o de las infracciones al derecho internacional humanitario. Pero también desde la Ley 1448 se ha dicho, en consonancia con varias de las sentencias de esta honorable Corte Constitucional, pero además en consonancia con sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que en materia de derechos humanos el Estado tiene la función o tiene la responsabilidad de actuar como garante. Y en esa medida, cuando el perpetrador de las graves violaciones a los derechos humanos, por alguna razón, no contribuya en la reparación de las víctimas, corresponderá al Estado en su rol de garante. Luego, nos parece que esa condición de garante, que ha sido recogida por la jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es una respuesta que se puede ofrecer a esta previsión que ha hecho la Ley 1820 en materia de extinción de las acciones civil y de indemnización
en el caso de los servidores públicos que terminen siendo responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Existe una cuarta pregunta y una quinta que quisiera responder conjuntamente, que dicen lo siguiente: ¿está garantizada la participación efectiva de las víctimas en los procesos adelantados con ocasión de la concesión de amnistías, libertades condicionadas y tratamientos penales especiales? Y la otra pregunta: ¿está garantizada la protección y el restablecimiento de derechos de los menores de edad, mujeres y miembros de las comunidades indígenas, entre otros, víctimas del conflicto armado? Para responder esta pregunta, yo quisiera reivindicar nuevamente como afortunada la decisión de adopción de la figura de la prejudicialidad que ustedes tomaron, en el sentido de hacer primero un examen del Acto Legislativo 1 del 2017 y luego este examen por el cual estamos convocados hoy aquí, que es el de la Ley 1820 del año anterior, es decir, del año 2016. Porque ese análisis en conjunto es el que a mí me permite también responder esa pregunta. El acto legislativo señala en el parágrafo correspondiente al artículo 12 lo siguiente: las normas que regirán la Jurisdicción Especial de Paz incluirán garantías procesales, sustanciales, probatorias y de acceso encaminadas a que las víctimas puedan satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia y reparación en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, con medidas diferenciales y especiales para quienes se consideren sujetos de especial protección constitucional. Reitero, para quienes se consideren sujetos de especial protección constitucional. Luego, lo que está dicho en este parágrafo, por un lado, garantiza la participación de las víctimas, pero además también está haciendo una expresa alusión a los sujetos de especial protección constitucional, con lo cual lo que estamos es salvaguardando ese enfoque diferencial en favor de las mujeres, los miembros de comunidades indígenas, entre otros. No sobra decir también que es transversal a la totalidad del acuerdo de paz el enfoque de género, desde principio a fin de las un poco más de 300 páginas de las que está compuesto el acuerdo de paz. El principio de la equidad de género está presente. De la misma manera, el enfoque étnico, que hemos tenido muy presente en todos los desarrollos normativos, incluido este, y por supuesto también los sujetos de especial protección constitucional como los niños, niñas y adolescentes. Honorables magistrados, quisiera terminar esta intervención reiterando este momento excepcional que está viviendo el país, este momento de transición. Hoy la tasa de homicidio es la más baja de las últimas 4 décadas. Hoy la expectativa de aquellos territorios de la geografía nacional que durante décadas se vieron azotados por el conflicto frente a lo que está ocurriendo es enorme. Yo diría que es absolutamente esperanzador. Por eso este gobierno le ha venido de la manera más respetuosa pidiendo a la Honorable Corte Constitucional tener también una mirada excepcional para el examen de constitucionalidad de estas normas. El Estado colombiano, el gobierno nacional que ha venido liderando esta agenda legislativa, ha hecho todos los esfuerzos posibles por tener siempre presente el estándar internacional en materia de derechos humanos y en materia de derecho internacional humanitario, pero también ha tenido presente la necesidad de resolver este conflicto armado. Y la necesidad de resolver este conflicto armado siempre pensando en los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ese ha sido siempre nuestro referente, ese ha sido siempre nuestro horizonte y lo seguirá siendo en la implementación
normativa de los acuerdos de paz. Por eso nos sorprendió un poco que en algunas de las intervenciones de la mañana de hoy se cuestionara la alusión que no solamente en esta norma, sino en otras, hemos hecho de la expresión grave. Nos parece que eso respeta el estándar internacional. Nos parece que lo que está perfectamente claro es que el Estatuto Penal Internacional, que es un triunfo de la civilidad para la preservación de los derechos humanos, para la preservación de los derechos de las víctimas, utiliza justamente la expresión grave porque ese es el estándar, porque ese es el límite. Y ese es el cuidado que el Gobierno Nacional ha tenido en la presentación de las diferentes iniciativas, incluidas aquella que luego se convirtió en la Ley 1820 del año 2016. Por las razones que he expuesto y porque seguramente también han sido mucho más juiciosas las intervenciones de otros colegas del gobierno y por el momento excepcional que está viviendo el país y por el esfuerzo que hemos hecho por respetar el estándar internacional y por el esfuerzo de construir este acuerdo de paz sobre los derechos de las víctimas o garantizando mejor los derechos de las víctimas, les reiteramos a ustedes nuestra solicitud de declaratoria de exequibilidad de la Ley 1820 del año 2016. Muchas gracias.